La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato antiguo escondido entre las páginas de un libro sagrado. No es solo una leyenda que se cuenta para inspirar a los pequeños o entretener en la escuela dominical. Es un testimonio vivo, una proclamación eterna de que el poder de Dios no se mide por la fuerza del brazo, por la edad del guerrero, ni por el tamaño del enemigo. Esta historia es para ti, para aquel que ha sido menospreciado, para la que siente que su voz es pequeña, para el joven que no encuentra lugar entre los gigantes del mundo, para todos los que han escuchado alguna vez, tú no puedes. Hoy vas a entender por qué con Dios, lo pequeño se vuelve imparable. Imagina el eco de los pasos de un ejército acampado, el retumbar de los cascos, el crujir del metal, el olor del miedo mezclado con la incertidumbre. Cada mañana y cada tarde, un gigante surgía de las filas enemigas con voz temblorosa de odio, burlándose del pueblo de Dios. Goliat no solo era alto, era descomunal. Su lanza pesaba como muchos no podrían levantar. Su armadura brillaba al sol, no solo por su metal, sino por la arrogancia con la que la vestía. Día tras día, lanzaba el mismo desafío: denme un hombre que luche conmigo. Y nadie se atrevía. ¿Cuántas veces has sentido que tu problema es ese Goliat? Que cada mañana y cada noche el miedo se asoma a tu corazón gritando que no puedes, que eres débil, que no vas a lograrlo. A veces, que el enemigo no necesita espada para herirte. Solo palabras. Palabras que destruyen sueños, que apagan la fe, que hacen temblar al más fuerte. En ese panorama de desesperanza, aparece un joven. No un guerrero, no alguien entrenado en combate. Aparece un pastor, alguien acostumbrado a pastos y ovejas, no a espadas y escudos. Pero este joven no viene con miedo. Viene con un corazón que arde por Dios. David no era el más fuerte, ni el más preparado. Pero sí era el más dispuesto. ¿Y sabes algo? Dios no busca capacidades. Él busca disponibilidad. Tal vez tú has pensado que no tienes suficiente, que no tienes estudios, que no tienes dinero, que no tienes fuerza. Pero lo que tú no sabes es que Dios no te eligió por lo que tienes, sino por lo que Él puede hacer a través de ti. David escuchó el desafío del gigante y su corazón se encendió. No entendía cómo era posible que el ejército de Dios estuviera paralizado por miedo. No comprendía cómo alguien podía insultar el nombre del Dios viviente sin que nadie hiciera algo. Y tal vez eso te pase a ti. Tal vez tu familia se ha acostumbrado al dolor, a la tristeza, al pecado, a la escasez, y tú no entiendes cómo es posible que nadie haga algo. Tal vez Dios te ha puesto ahí precisamente para que seas tú el que diga, no más. Porque cuando Dios pone un fuego en tu corazón, es porque te va a usar como instrumento de transformación. David fue a Saúl, el rey, y le dijo con determinación: nadie tiene por qué temer. Yo lucharé contra este filisteo. Imagínate la escena, un muchacho, con ropas simples, sin experiencia de batalla, diciéndole a un rey que él iba a enfrentar al hombre más temido de todos. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? ¿Reírte? ¿Intentar convencerlo de lo contrario? Eso fue lo que hizo Saúl. Le recordó su edad, su falta de experiencia. Y David, en vez de retroceder, compartió su testimonio. Él dijo: cuando venía un león o un oso a atacar mis ovejas, yo los enfrentaba. Y Dios me libró de ellos. Y también me librará de este filisteo. ¿Ves el poder del testimonio? David no habló de lo que no conocía. Él recordó cómo Dios ya lo había ayudado antes. Y eso fortaleció su fe. Cuando enfrentes un nuevo gigante, recuerda las victorias pasadas. Dios no cambia. Si te ayudó antes, lo hará otra vez. Saúl intentó darle su armadura, pero David no pudo con ella. No era su talla. No estaba acostumbrado. Porque no puedes enfrentar a tu gigante con herramientas prestadas. No necesitas imitar a otros. No necesitas parecerte a nadie. Dios te ha equipado a ti con lo que tú necesitas. David se quitó la armadura,
tomó su bastón de pastor y recogió 5 piedras del arroyo. No tenía espada. No tenía escudo. Pero tenía fe. Tenía historia con Dios. Y eso era suficiente. Al acercarse al campo de batalla, Goliat lo miró con desprecio. ¿Soy acaso un perro, que vienes a mí con palos?, gritó, burlándose. Pero David no se dejó intimidar. Él respondió con valentía: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Eso es autoridad espiritual. Cuando sabes quién está contigo, no necesitas gritar más fuerte. Solo necesitas confiar más profundo. Porque no se trata de lo grande que es tu enemigo, sino de lo infinito que es tu Dios. David corrió hacia el gigante. No esperó. No se escondió. No dudó. Corrió con determinación, con una honda en la mano y una piedra cargada de fe. Y con un solo tiro, derribó al gigante. La piedra se hundió en su frente, y aquel que todos temían cayó de cara al suelo. ¿Puedes imaginar el silencio que siguió? La sorpresa en los ojos de los soldados. El asombro del enemigo. El grito de victoria del pueblo de Dios. Todo cambió por la fe de un joven que se atrevió a creer que Dios era más grande que cualquier gigante. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu gigante? ¿Qué te está gritando todos los días para intimidarte? ¿La enfermedad? ¿La escasez? ¿El rechazo? ¿La ansiedad? ¿La soledad? Hoy quiero que declares con fe: Dios no mira el tamaño. Dios ve el corazón. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas veces te hayan hecho sentir que no eres suficiente. Si Dios te eligió, Él te capacitará. Si Él te llamó, Él te respaldará. El mundo mira apariencias. Dios mira propósito. Mientras los hombres eligen al más fuerte, Dios elige al más dispuesto. Porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Declara hoy con fuerza: confío en Dios. Escribe en los comentarios: Dios tiene un propósito para mí. No lo escribas por rutina. Escríbelo como una proclamación de fe, como una declaración de guerra contra todo gigante que se ha levantado en tu vida. Porque esta no es solo la historia de David. Es tu historia. Es tu momento. Y este es tu día de victoria. Pero David no retrocedió. No tembló. No se quebró por dentro. Porque su fortaleza no era la fuerza de sus brazos, ni la agilidad de sus piernas, ni el filo de una espada. Su fortaleza estaba en lo invisible, en lo que el mundo no podía medir: la fe. Una fe tan firme que ni el rugido de un gigante ni las burlas de un ejército entero podían hacerla tambalear. Él sabía quién era su Dios. Él sabía que el Dios de Israel no se dormía, no se escondía, no se acobardaba. Y ese Dios lo había escogido a él. A un pastorcillo, el menor de sus hermanos, despreciado por su padre, olvidado por su familia, invisible ante los ojos humanos. Pero no ante los ojos de Dios. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Invisibilizado? ¿Ignorado? ¿Como si nadie viera tu valor, tus esfuerzos, tu corazón? Escucha bien esto: Dios sí te ve. Dios conoce tu nombre. Dios ha contado cada cabello de tu cabeza. Y aunque el mundo te deje atrás, aunque otros sean promovidos, reconocidos, exaltados mientras tú esperas en silencio, hay un plan divino que se está gestando en lo secreto. Así como David fue preparado entre ovejas y colinas solitarias, tú también estás siendo formado. Porque lo que parece una espera, en realidad es un entrenamiento. Lo que parece un olvido, es una asignación divina que aún no se ha revelado. David no pidió pelear contra Goliat. Él no fue a buscar gloria. Solo llevó pan y queso a sus hermanos. Pero cuando escuchó la blasfemia del gigante, cuando oyó a alguien insultar al Dios vivo, algo ardió dentro de él. No fue orgullo. No fue soberbia.
fue celo por el nombre de su Señor. Fue indignación santa. Fue valentía nacida de la confianza. ¿Y sabes qué? Muchas veces nuestras grandes batallas no son escogidas por nosotros. A veces simplemente estamos en el lugar correcto, en el momento indicado, y la oportunidad de defender lo eterno se presenta. ¿Qué harás cuando eso ocurra? ¿Callarás por temor? ¿O hablarás con la seguridad de quien ha caminado con Dios en la intimidad? El rey Saúl miró a David y vio a un niño. Pero David hablaba con la voz de alguien que conocía a Dios de cerca. Y mientras Saúl le ofrecía su armadura, sus armas, su estrategia humana, David se despojó de todo eso. Porque entendía que las batallas espirituales no se ganan con recursos humanos. Se ganan con confianza total en el Señor. ¿Cuántas veces intentamos vestirnos con lo que el mundo considera adecuado? ¿Cuántas veces creemos que necesitamos títulos, conexiones, fama, fuerza, belleza para enfrentar los desafíos? Pero David nos enseña una verdad eterna: no necesitas más que una piedra y una promesa de Dios para derrotar a cualquier gigante. Y mientras caminaba hacia el campo de batalla, no lo hacía temblando. Lo hacía declarando, con palabras firmes, proféticas, poderosas. Le dijo al gigante: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Qué declaración! ¡Qué seguridad! ¡Qué fe inquebrantable! Porque David no hablaba de lo que había leído, hablaba de lo que había vivido. Él había conocido la protección de Dios frente al león. Había sentido su mano poderosa frente al oso. Y ahora confiaba plenamente en que ese mismo Dios no lo abandonaría frente al gigante. Y aquí está el secreto espiritual que transforma vidas. Las batallas pequeñas que ganamos en lo oculto son las que nos capacitan para los desafíos públicos. ¿Estás ganando tus batallas privadas? ¿Estás venciendo el temor cuando nadie te ve? ¿Estás siendo fiel en lo poco, aunque parezca que nadie lo reconoce? Porque el día vendrá en que tu fidelidad silenciosa te posicionará en el campo de batalla frente a un gigante. Y entonces no vencerás por estrategia. Vencerás por historia, por relación, por fe cultivada en lo secreto. La piedra voló de la onda como si fuera guiada por la misma mano de Dios. El gigante cayó como una montaña que se desploma. Y en ese instante se rompió el ciclo del temor en Israel. Un niño había hecho lo que todo un ejército no se atrevía a intentar. Y la victoria no fue suya. Fue del Señor. Fue del Dios que honra a los que lo honran. Fue del Dios que se especializa en usar lo débil para avergonzar a lo fuerte. El Dios que no ve apariencias, sino corazones. El Dios que llama a los pequeños, a los despreciados, a los quebrantados, y los transforma en instrumentos de gloria. Escribe ahora mismo: Dios no mira el tamaño si tú también crees que lo imposible se vuelve posible cuando caminas con Él. Declara con convicción: confío en Dios, y deja que esas palabras se conviertan en tu armadura diaria. Porque no estás solo. No estás olvidado. No estás indefenso. El mismo Dios que respaldó a David está listo para respaldarte a ti. ¿Estás dispuesto a creerlo? Y mientras el polvo del gigante aún flotaba en el aire, mientras las bocas de los soldados se abrían de asombro, David se mantuvo firme. No buscó la ovación. No reclamó un trono. No pidió reconocimiento. Porque su corazón no estaba enfocado en la recompensa, sino en la obediencia. Qué hermoso es cuando alguien hace lo correcto, no por lo que puede obtener, sino porque es lo que agrada a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a actuar con integridad, incluso si nadie nos aplaude? ¿Estás dispuesto a honrar a Dios aunque el mundo te ignore? ¿A vivir en santidad aunque eso implique renunciar a lo fácil, a lo popular, a lo cómodo? Hoy, tú también puedes vencer a tu gigante. No importa si ese gigante se llama temor, enfermedad, escasez, rechazo, ansiedad, adicciones o pasado. No importa cuán grande sea, ni cuánto tiempo haya estado burlándose de ti.
Si te levantas en fe, si tomas la piedra de la promesa y la lanzas con la onda de la oración, ese gigante caerá. Porque no estás peleando solo. Estás peleando en el nombre del Señor de los ejércitos. Escribe: Jesús es mi guía. Si hoy decides enfrentar tu batalla con la mirada puesta en Él. Declara: Dios tiene un propósito para mí. Si estás listo para dejar de huir y comenzar a avanzar. Porque el mismo Dios que sacó a David del anonimato, puede levantarte a ti para propósitos eternos. El eco del grito de victoria aún resonaba entre los montes de Elá. El cuerpo inmenso del gigante yacía en tierra y el polvo de la batalla comenzaba a asentarse. Pero más allá del suelo manchado y del asombro colectivo, algo invisible, algo eterno había ocurrido. No solo había caído un hombre, había caído una mentira. La mentira de que el enemigo era invencible. La mentira de que el pueblo de Dios debía conformarse con el miedo. La mentira de que el tamaño, la fuerza y la amenaza podían más que la fe. En ese campo abierto, entre dos ejércitos, lo que se desmoronó no fue solo un enemigo físico, sino una estructura mental que por 40 días había paralizado a una nación entera. David, con su onda aún en la mano, no celebró con danza. No alzó sus brazos al cielo buscando fama. No gritó su nombre. No llamó a sus hermanos. Solo caminó hacia el cuerpo caído y con la espada del mismo Goliat cortó su cabeza, no por crueldad, sino por señal profética. El arma que fue diseñada para destruirlo fue la misma que selló la victoria. El símbolo de la amenaza se convirtió en trofeo. Porque así actúa Dios. Transforma la vergüenza en testimonio, la herida en historia, el dolor en plataforma, la pérdida en renacer. Y lo que el enemigo preparó para destruirte será exactamente lo que Dios usará para exhibir su gloria a través de tu vida. ¿Puedes imaginar ese momento? Un muchacho, cubierto por el polvo del valle, con la cabeza de un gigante en la mano, mirando al campamento de Israel. Un silencio sagrado dominó el ambiente por un instante. Los que lo habían ignorado, menospreciado, criticado, ahora lo observaban con ojos distintos. Pero David no necesitaba su aprobación, porque él ya había sido aprobado por Dios en el anonimato, en el campo, cuidando ovejas, adorando en la soledad, escribiendo salmos en la oscuridad. Su identidad no se construyó por una victoria pública, sino por una comunión íntima y continua con el Dios de los ejércitos. Y entonces, como una marea que rompe una represa, el ejército de Israel despertó. El miedo que los tenía atados se disolvió, y el coraje que había estado dormido ahora corría por sus venas. Cargaron contra los filisteos con una fuerza renovada. Pero no fue por un cambio estratégico, ni porque se reforzaron con más armas. Fue porque un solo hombre, lleno de fe, se atrevió a creer. Y su fe fue tan poderosa, tan auténtica, tan contagiosa, que liberó a una nación entera del yugo del temor. Esa es la clase de impacto que tiene una vida completamente rendida a Dios. No solo vence sus propias batallas, despierta a otros. Inspira a los que están a punto de rendirse. Despierta corazones adormecidos. Provoca un efecto dominó que transforma generaciones. ¿Te das cuenta del poder que hay en tu obediencia? Cuando tú decides creer, cuando tú decides levantarte con fe, no solo estás escribiendo tu historia, estás alterando el curso de muchas más. Estás abriendo camino para que otros también salgan de su cueva, de su duda, de su valle de sombras. Y David no volvió a su casa como aquel pastor que un día salió con pan y queso. No. Ese día, algo cambió para siempre. Su destino fue sellado. Su nombre comenzó a ser recordado. Pero más allá de la fama, Dios estaba posicionando su propósito. Porque las victorias que parecen accidentales son, en realidad, señales que apuntan a un diseño divino. Dios ya había ungido a David como rey en secreto. Pero ahora, delante de todos, comenzaba a revelarse su llamado. Este relato no es solo una historia antigua. No es solo un mito para inspirar. Es un espejo espiritual que refleja lo que Dios puede hacer con alguien que le cree de verdad.
Es una declaración viva de que los gigantes no son el fin. Son el escenario para la gloria de Dios. Son el umbral entre lo ordinario y lo eterno. Son la puerta que, al ser derribada, nos introduce a un destino que jamás podríamos imaginar por nuestra cuenta. Ahora, mírate a ti. Piensa en tus gigantes. Tal vez no miden 3 metros, ni llevan armadura, ni lanzan amenazas con voz de trueno. Tal vez tus gigantes son silenciosos. Quizás se esconden en tus pensamientos, en tus acuerdos, en tus heridas, en tus temores más íntimos. Tal vez es esa voz que te dice que no puedes, que nunca vas a cambiar, que no eres suficiente, que Dios se ha olvidado de ti. Pero hoy, a través de esta historia, Dios te susurra algo poderoso: no necesitas ser grande para vencer. Solo necesitas fe en un Dios que nunca falla. Escribe ahora mismo: mi gigante caerá. Escríbelo con fuerza, con convicción, como una declaración profética. No porque tú seas fuerte, sino porque el Dios que peleó por David, pelea también por ti. Porque no estás solo. Porque Él no ha terminado contigo. Porque tus batallas tienen sentido, aunque no entiendas todo todavía. Porque cada lágrima que has derramado, cada oración que has susurrado en la madrugada, cada noche que pasaste en silencio, han sido vistas por el cielo. David no se convirtió en rey de inmediato. La victoria sobre Goliat no fue el fin de su proceso. Aún vendrían persecuciones, traiciones, años en cuevas, momentos de dolor profundo. Pero nada de eso anuló la promesa. Porque cuando Dios habla, su palabra se cumple. Y eso también aplica a ti. El proceso puede ser largo. El camino puede ser duro. Pero el destino sigue intacto. El plan sigue en marcha. El aceite de unción sobre tu vida no se ha secado. El propósito de Dios no ha expirado. Cierra los ojos y visualiza ese campo de batalla. No veas al gigante. Ve al Dios que está contigo. El Dios que te escogió desde antes de nacer. El Dios que te llama por tu nombre. El Dios que escribe tus días con amor eterno. Y escucha esta verdad: aun si nadie cree en ti, si Dios te respalda, eso es todo lo que necesitas. Levántate hoy. No como un guerrero más. Levántate como un hijo del Rey. Como alguien que ha sido entrenado en lo secreto. Como alguien que ya no se deja intimidar por lo visible, porque confía en lo invisible. Camina hacia tus gigantes. No con soberbia, sino con autoridad. No con miedo, sino con fe. Porque el mismo Dios que derribó a Goliat con una piedra, puede derribar cualquier obstáculo en tu vida con una palabra. Escribe en los comentarios: Dios me está levantando, si sientes que esta historia ha hablado a tu espíritu. Y si sientes que otros también necesitan recordarlo, compártelo. Porque tal vez alguien, justo ahora, está frente a su propio Goliat y solo necesita una chispa de fe para creer que no está solo. Hoy, escribe en tu corazón esto: la fe vence lo imposible. La obediencia abre puertas. Y el Dios que venció con David, también peleará por mí.